Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Se está hablando bastante de lo que es el salario mínimo y su aumento en un nivel del 11% a partir del del mes que viene, del mes que viene. Y nos preguntábamos realmente si eso es beneficioso, si eso realmente trae un bienestar un poquito superior al trabajador, realmente incide positivamente en su capacidad adquisitiva. ¿Qué tanto pesa el salario mínimo en la economía de este país, teniendo en cuenta que es un país altamente informal? ¿Qué cantidad de gente gana realmente el salario mínimo y qué cantidad de gente gana menos del salario mínimo? Me dirá usted, bueno, pero es ilegal ganar menos del salario mínimo. Eso es el deber ser, pero lo que es muy distinto. Incluso no tiene ninguna rigurosidad lo que digo, pero me animaría a decir que la mayoría o gana más que el salario mínimo o menos que el salario mínimo. Entonces, ¿a quién o a quiénes realmente beneficia un aumento porcentual de ese tipo? Y ¿cómo evitar que haya una escalada inflacionaria? Porque todo aumenta. Yo puedo ganar, si gano salario mínimo, puedo ganar más plata, pero mi poder de compra disminuye. Es decir, me voy con más plata al supermercado, pero puedo llevar menos cosas a casa. Es eso lo que realmente resulta en el aumento y los cálculos que hacemos, los métodos para decidir o no el aumento del salario mínimo. ¿Es realmente un método correcto el que estamos aplicando? Queremos dar la bienvenida una vez más y agradecer por su tiempo en medio de todos sus compromisos. Nos hace un lugar siempre para poder charlar con nosotros Sebastián Hacha, ex legislador y también ejecutivo de Pro Desarrollo Paraguay. Buenas, Sebastián Hacha, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Juancito? Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Mega TV. A ver, ¿quiénes ganan salario mínimo en un país altamente informal, Sebastián? ¿Qué porcentaje se podría decir que de los trabajadores, ¿no?, que gana el salario mínimo en Paraguay, más allá de que tenga una legislación vigente y que rige su funcionamiento? El número exacto que podemos decir hoy a partir de datos públicos es que solamente 3 de 10 trabajadores están inscritos en IPS. Algunos pueden ganar más del salario mínimo, pero digamos que como mínimo, valga el juego de palabras, están ganando ese salario mínimo nominal. Esta es una situación bastante llamativa, porque como bien lo señalaba en la introducción, hay una cantidad de personas que trabajan por debajo de eso, lo cual ya representa que están en el ámbito de la informalidad. Y hay un número de personas que aún trabajando, ganando más que eso, también se encuentran por fuera de la formalidad, es decir, no contribuyen a la previsional y no tienen un seguro médico. Entonces, esas personas representan otra vez una carga para el sistema de salud público, porque tampoco sabemos si es que son las mismas personas las que están en este momento aportando algún tipo de impuesto, y eso distorsiona totalmente la calidad de vida final del conglomerado social. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Lo que yo le estoy diciendo no es lo que yo pienso, sino que es lo que ocurre finalmente. Por lo tanto, el aumento finalmente del salario mínimo lo que hace es nominalmente subir una serie de costos, porque los ajustes se hacen conforme a la ley. Recordemos que el IPC y también los límites de inflación van a sufrir un impacto en esto, acompañado a un eventual nuevo aumento de los combustibles. Y finalmente lo que vamos a tener seguramente es la capacidad de poder adquisitivo de una gran parte de la población, Juan, que va a tener que rebuscarse, incluso trabajando legalmente en actividades informales para poder completar lo que necesitan para llegar a fin de mes, hablando en términos absolutamente coloquiales. Claro, a ver, el impacto entonces de un aumento salarial mínimo es muy relativo, no beneficia a la mayoría, tal vez a un pequeño porcentaje de gente que gana el salario mínimo, que puede ver aumentado su bolsillo, pero no así su capacidad de compra. Porque es imposible evitar la cadena inflacionaria, porque todos van a tener que pagar más a sus empleados, por lo tanto trasladan en el precio del consumidor. Es lo que ocurre y es una ley de la economía, y finalmente estas leyes de la economía son tan duras y drásticas como la propia ley de la gravedad. O sea, no podemos nosotros
pretender que por un decreto que aumenta el salario mínimo finalmente esto termine cambiando una realidad económica preexistente y las leyes de mercado. O sea, finalmente el consumidor final, que es generalmente el obrero, el trabajador, que está persiguiendo en torno al valor de un salario mínimo y que está inscrito en IPS, quien tiene que llevarse la peor parte porque está sujeto a la extensión de las jornadas laborales, está sujeto a una serie de restricciones que le impiden realizar otra actividad productiva en ese momento. Y entonces nos ponemos a pensar cómo podemos empezar a solucionar este problema. También es importante decir, Juan, que Paraguay, nosotros siempre hablamos sobre el tema del costo país, que es un costo bajo y más cuestiones. Yo les quiero decir que si el país en realidad tuviese un costo real, no un costo nominal, un costo real lo suficientemente competitivo, le estaríamos sacando inversiones a todos los países de la región. Y sin embargo no es así. Entonces es momento de preguntarnos por qué no es así. Y justamente no es así por la inseguridad, una inseguridad jurídica en primer lugar. Hay cambios muy importantes de leyes preexistentes que garantizaban la inversión y que sin embargo después al legislador o al administrador central, que es el Poder Ejecutivo, se le ocurrió que para recaudar más podía ajustar tal o cual impuesto, y ese tipo de cuestiones hacen que finalmente la gente siga optando por países que son mucho más caros que el Paraguay, mucho más caros como el Uruguay, por ejemplo, pero que tienen una certidumbre mucho más clara que la nuestra. O sea, entonces, el tema de la seguridad jurídica no es menor. En segundo lugar, es el tema de los costos ocultos, o sea, que tiene que ver, sí, con la contribución por un lado y por otro lado también por el lado de los impuestos y de los otros tipos de tributos. El impuesto es un tipo de tributo, la contribución es otro tipo de tributo. Y allí tenemos que pensar que, a ver, si yo estoy aportando al IPS, significa que yo voy a tener todos los medicamentos gratuitos nominalmente y voy a tener atención médica gratuita. Pero sin embargo, en la realidad sabemos que hay problemas con los turnos, sabemos que hay dilaciones demasiado amplias, inadmisibles con el tema del tratamiento de los pacientes, sabemos que no hay medicamentos muchas veces en la farmacia. Entonces hay un gasto de bolsillo por encima del aporte que se hace mensualmente, otra vez para paliar aquellas situaciones que hoy en día están supuestamente cubiertas por la ley. En síntesis, la ley no es suficiente. Tiene que haber un espíritu de Estado decidido, una política pública para acabar con la informalidad, porque finalmente es la informalidad la que va matando lentamente a la economía. Una persona que es informal tiene una solución de sobrevivencia, obviamente porque eso es lo que ocurre, la persona que es informal sobrevive, y es muy difícil instaurar una cultura de ahorro, que significa la previsión, porque finalmente son los propios trabajadores los que muchas veces te dicen, no me pagues nomás IPS y con eso yo voy a pagar algún seguro médico o finalmente voy a utilizarlo para gastos de bolsillo, alimentación, colegio de los chicos, alimentación de los chicos en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que deberíamos pensar es, ¿vale? Sí, y hay que pensar de forma disruptiva, y obviamente estas cuestiones no le gustan a mucha gente, pero tenemos que pensar, ¿vale la pena seguir teniendo una política de salario mínimo? ¿Vale la pena seguir manteniendo el salario mínimo como una referencia? Porque en la mayoría del país, a excepción de la zona de las 3 colonias menonitas del Chaco, que a mí me consta, puede ser que en otro lugar también, pero a mí me consta, el salario mínimo no es el salario máximo. En las colonias y en otros lugares quizá el salario mínimo sea mínimo y de ahí para arriba haya un crecimiento en respecto a las remuneraciones que se le da al personal. Pero en otros lados y en la mayoría de las empresas el salario mínimo es el salario máximo. Entonces, básicamente está planteado esto como una carga para la gente. Y dicen desde Daniel Kahneman hasta Richard Thaler, pasando por Dan Ariely y muchos psicólogos, economistas, todos de ellos fueron premiados con el premio Nobel, que si no existe realmente un estímulo para que la gente sienta que ese salario finalmente va a cubrir sus necesidades básicas, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué entonces seguimos manteniendo esta política? Y lógico, hay una serie de injusticias de movimientos sociales, principalmente sindicales, que reivindican esta realidad como un derecho. Pero a quienes no le hacemos entrevistas porque no tienen representación son aquellos trabajadores no afiliados o que no representan o que sí representan al total
o a un número más importante de trabajadores que no son dirigentes sindicales, que estarían dispuestos a una salida intermedia con tal de poder trabajar y que puedan entrar en IPS. El tercer punto, y aquí termino con esta parte, es que la burocracia sigue siendo muy grande para poder inscribir a trabajadores y para poder desinscribir a trabajadores. O sea, nuestras leyes laborales siguen estando previstas para un régimen demasiado primitivo. Por ejemplo, para el régimen industrial nuestras leyes laborales son prácticamente draconianas, porque las industrias tienen otro ritmo de trabajo. Esto quiere decir que nuestro código laboral ni siquiera está preparado para una sociedad industrial. Imagínense ahora para lo que es la sociedad del conocimiento y la información, por ejemplo, donde hay gente que trabaja desde su casa, hay gente que trabaja desde fuera del país. Nosotros tenemos que pensar seriamente en que la formalización tiene que pasar por un estímulo más que por un castigo a los trabajadores y a los empleadores para que puedan pasar ese proceso de formalización. Solamente con castigos que encima nunca llegan, y cuando llegan, le llegan a aquellas personas que no tienen un padrinazgo político o algún contacto dentro de la esfera de poder, representa finalmente un marco legal que es demasiado injusto, Juan. Hablabas acerca de debatir si es que es menester continuar con una política de salario mínimo. ¿Se puede eliminar el salario mínimo y hacer que todo se rija por el mercado? Voy yo y negocio con mi patrón cuánto es lo que tengo que ganar y así que transcurra la vida, o no estamos con la suficiente preparación o la cultura para ese tipo de situaciones que a lo mejor se dan en algunos países mucho más liberales? Yo creo que no se dan las condiciones en este momento para hacerlo, pero siempre es un buen momento para iniciar un debate, y que el debate, en lo posible, sea dirigido por los números y sobre todo por proyecciones. ¿Cuánto estaría el mercado dispuesto a pagar por una mano de obra calificada? Que es otro tema, y ahí entra el tema de la educación. ¿Quiénes van a ser las personas que van a capacitar a esa mano de obra que yo voy a necesitar? Porque si finalmente el producto final, valga la redundancia, en nuestros centros educativos es un producto que no sirve al mercado laboral, que no cumple con los requerimientos del mercado laboral, entonces finalmente lo que se le va a pagar es muy poco. Allí también hay que decir, hay una corrupción que no es pública, es privada, de personas que no aportan sistemáticamente al fisco, tienen la mitad de su planilla en negro. O sea, hay cuestiones muy complejas, pero que pueden ser solucionadas también con los adelantos tecnológicos, una planilla de trabajo por hora, controles que se hagan telemáticamente, controles que se hagan de manera digital. Nosotros tenemos que adoptar ese tipo de medidas para poder modernizar nuestro mercado laboral. Lo que no podemos hacer es seguir contentos con el mercado laboral que tenemos hoy, porque es un mercado que presenta una informalidad que equivale al 46,3% del Producto Internacional, Producto Interno Bruto. Entonces, si algo estamos haciendo mal y algún estímulo no estamos poniendo donde se pone y varias trabas estamos poniendo donde no deberían estar, para que este mercado se dinamice más hacia la formalización, Juan. Exactamente. Ahora bien, tenemos un salario mínimo y tenemos una política de salarios mínimos, esa es nuestra realidad, y tenemos un método de cálculo también que periódicamente se va realizando para ver en qué porcentaje tiene que aumentar. ¿Es un sistema correcto? ¿Es un método de cálculo correcto el que estamos teniendo, Sebastián? ¿O habría que verificar también eso para que sea más real? Bueno, creo que sí, esa es una pregunta que debería responderla más bien un economista, pero me animo yo a decir desde el punto de vista de la informalidad, que el trabajo fino no está hecho, y el trabajo fino no está hecho por motivos políticos principalmente. O sea, hay un interés de contar con los sindicatos siempre como aliados para la votación A, B, C o D, porque sabemos que hay muchas, y no solamente los partidos políticos, recordemos que hay políticas sociales y gremiales que también condicionan este tipo de debates. Lo que es imperioso, necesario e impostergable es iniciar ese debate y ver cuáles son las opciones. Puede ser bajar el salario mínimo, podría ser bajar el salario mínimo, pero poner condicionamientos y estímulos para aquellas empresas que paguen más del salario mínimo. O sea, entonces, si yo pago como empresa, tengo que pagar un salario mínimo que es menor,
a cambio de que mi trabajador esté asegurado, tenga un trabajo seguro y esté protegido por normas laborales, que en su momento también tenemos que debatir cuáles mantener y cuáles modificar o modernizar, decirle que, bueno, por cada empleado por el que pague más del salario mínimo, tendrá alguna deducción impositiva o algún beneficio dentro de los pagos impositivos o las cargas impositivas en general que pueda tener esa empresa. Es decir, lo que ya no funciona es solamente el castigo, porque las autoridades simplemente no tienen la capacidad de controlar al 100% el mercado laboral. Es así de simple. Nosotros para el estudio de economía informal, por ejemplo, de hecho, hemos decidido técnicamente y metodológicamente sacar a la población rural, porque la población rural no tiene una obligación conforme a la ley del IPS de contribuir a la previsional. Entonces, no podemos medir a un grupo importante de personas con una vara mientras estamos sabiendo a ciencia cierta de que en realidad hay una no obligación por parte de la ley, hay una exoneración de la ley para ese público. Y justamente, ¿qué pasaría? Ya el sistema previsional es deficiente, como lo decías en algún momento de nuestra charla. ¿Qué pasaría si se incorporan los funcionarios públicos, como se suele insinuar, o también aquellos trabajadores independientes si lo quisieran hacer? ¿Qué pasaría en ese caso, Sebastián, si las cosas ya están así ahora? El sistema colapsaría de una forma casi inmediata. Y el proceso, no hay consenso sobre cuál sería el proceso. Porque podríamos decir, bueno, que se incorporen los trabajadores, pero en realidad durante un año no van a poder percibir, no van a poder hacer uso de sus servicios. Hijo, claro. Yo no sé si ese es un negocio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder capitalizar la caja de jubilación y poder capitalizar el área de salud y poder expandir eso. Porque recordemos hoy, por ejemplo, que con una prestación mínima se ha incluido solamente al servicio de salud, a los fiscales, no me quiero olvidar, a los docentes. Y por cada persona que entra, en realidad su núcleo familiar se calculan 3. Es decir, si entraron 11.000 funcionarios del Poder Judicial, entonces quiere decir que hay 33.000 nuevos beneficiarios. Y me decía un expresidente del IPS, me decía que el 80% de su presupuesto de salud se lo llevaba el 2% de los asegurados. Y de ese 2% de los asegurados, la mitad, 1%, eran asegurados de favor, es decir, aquellas personas que nunca contribuyeron a la caja, pero que en su momento, al seguro médico, pero que en su momento por tener una enfermedad, porque, a ver, el concepto de seguro que tenemos en el IPS conceptualmente es extraordinario. Por una prestación mínima uno tiene servicios para enfermedades catastróficas. Eso no ocurre prácticamente en ningún lugar del mundo. Y nosotros, entonces, cuando una persona que nunca contribuyó a la caja, que generalmente fue dueña de una empresa, los dueños, eso también tenemos que ver, porque los dueños no pueden estar, los empleadores no pueden estar inscritos en el IPS. Cuando un empleado fue toda su vida empleador, pero está enfermo y tiene resto económico, bueno, se le crea ahí un empleo y los perros te ponen en planilla y puedes pasar a utilizar el seguro del IPS. Y esto está en discusión porque la Corte Suprema de Justicia consideró que eso es correcto, porque la Constitución Nacional declara que el derecho a la salud es universal dentro del Estado paraguayo. Y por lo tanto han hecho lugar a cientos de recursos de amparo para que gente enferma de enfermedades crónicas, terminales y catastróficas que requieren un presupuesto altísimo en medicamentos y tratamientos de primer nivel, que los tiene el Instituto de Previsión Social, pasen a ser equivalentes a personas que pagaron 25 años su prestación. Lo cual supone y hace un ruido de justicia en cuanto al sacrificio, ¿verdad? Pero es lo que ha dicho la Corte y es un fallo que se halla vigente, Juan. O sea, aquí este es un tema realmente apasionante y por eso mismo es que tenemos que llegar a una conclusión. Quizá la conclusión no sea la que yo planteo, quizás sea un punto intermedio, porque hay otra gente que tiene también otras ideas diferentes a la mía, que pueden ser mejores incluso, y yo me puedo adherir o no, o alguna idea la puedo incluir yo, otro grupo de profesionales puede incluir otra idea, pero lo que no podemos hacer, y esto te lo digo terminantemente, es continuar 3 años más con este sistema previsional, pues no aguanta. No aguanta. En Chile, en la época de pandemia, cuando la gente estaba con una necesidad imperiosa de tener un poco más de dinero en su bolsillo, se les anticipaba algunos haberes jubilatorios. Cuando se planteó aquí lo mismo, nos decían las autoridades del IPS, imposible, porque aquí tenemos fondos solidarios.
¿Es así realmente y tendría que hacer esa una modificación también para que aquel trabajador que está pasando por un momento apremiante, una pandemia más vale, pueda anticipar eso que está aportando para su jubilación en IPS, o el concepto de fondos solidarios es real y no se puede hacer? El modelo chileno es así como, ¿cómo te puedo decir? Es como, a ver, no me viene ahora algún ejemplo. Es como un ahorro. Es como un mito. Sí, pero digo conceptualmente nomás, es así como un mito, ¿verdad? O sea, porque tiene tantos detractores como adoradores. Correcto. Y sus detractores te dicen, no, pero porque es un sistema que se llama de capitalización individual, es decir, que si yo aporto más a la caja, yo puedo retirar más el día que me retire, y quien me aportó menos, pues retirará menos. En nuestra concepción, yo aporto un vaso de leche a un gran cántaro de leche todos los días, y en realidad puede venir alguien y se lo puede tomar todo. Ese es el ejemplo. En el modelo chileno, si yo aporté una olla, bueno, puedo retirar una olla. Y si yo aporté un vaso, puedo retirar hasta un vaso. Correcto. Pero los procesos de capitalización que han hecho con los fondos previsionales en Chile, que es decir, invertir en obras públicas, invertir en los fondos previsionales, en no solamente meter en bancos como hacemos aquí, sino utilizarlo para el desarrollo de obras de infraestructura, les permite hoy en día tener un reto económico para poder decir, miren, acá tienen y le podemos adelantar. Esa es la parte buena. Sí. La parte mala es la que te dicen, no, pero esto es como un negocio financiero. Y sí, es un negocio financiero, ¿qué les puedo decir? Ahora, si las posiciones ya pasan más por lo ideológico que por lo pragmático, lógicamente el espacio es muy amplio para definir, y ahí yo quiero decir que todos tienen razón. Porque si a mí finalmente no me gusta porque no se me canta, bueno, perfecto, está muy bien. Pero en este sistema solidario lo que dice la autoridad del IPS es correcto. No podemos adelantar la jubilación porque nuestros cálculos actuariales están hechos para que esa persona, cumplida determinada edad y habiendo aportado tanto, retire tanto. Y eso sin decir, Juan, que en el sistema público hay varias cajas. Tenemos la caja de Itaipú, la caja de funcionarios municipales, tenemos la caja de funcionarios, la caja policial, la caja militar, en donde las fuerzas de seguridad, por ejemplo, tienen un sistema de sustitución del 100%, es decir, la persona se jubila con el 100% de sus haberes. Eso no ocurre ni en Suazilandia, no, ni en Suiza. Ni en Suiza ocurre eso. O sea, nadie puede jubilarse con el 100% de sus haberes. Pero sin embargo aquí ocurre porque el descalce que hay y la mala política que hemos tenido en sistemas previsionales finalmente hace que este tipo de injusticias se disparen, cuando en otros lugares la tasa de sustitución es del 60, 70%, dependiendo de cuál sea la caja. Hay que unificarlas. Y ese es un paso que requiere de mucho coraje y de un gran consenso político, porque hay uno que te sale a gritar en contra y la gente va a decir, vamos a seguirle a ese uno y vas. Y si vos perdés popularidad, no van a la próxima elección, y así sucesivamente. O sea, el problema de un sistema, estamos hablando de lo básico, de unificar los criterios para la jubilación, tanto en el sector público como en el sector privado, no están definidos. Entonces, correcto, eso supone justicias de salida. Sebastián, un placer escucharte como siempre. Yo te agradezco tu tiempo y vamos a seguir molestándote porque el tema da para rato. Así que si no te importa, te molestaremos de vuelta muy pronto. Pero por favor, no es ninguna molestia, al contrario. Siempre un placer hablar contigo, Juancito, y con toda la audiencia de Mega TV. Así que te mando un gran abrazo y estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Sebastián Hacha, entonces con nosotros hablándonos acerca de lo que significa realmente este aumento del salario mínimo y cuál sería el resultado en la generalidad de la gente. Ya volvemos. Bueno, amigo televidente, ¿y qué hacemos entonces? ¿Seguimos con la política de salario mínimo, aunque no sirva a la generalidad de la gente como quisiéramos creer? ¿O tenemos que llegar a lo que otros países han llegado, de negociar cada quien directamente con su patrón cuánto es lo que va a ganar y que sea el mismo mercado el que vaya dando los resultados pertinentes? ¿Con qué tesis se quedaría usted? Como siempre decimos, la reflexión final recae sobre el televidente de la esencia. Ya volveremos con otros temas la semana que viene. Que pasen un excelente fin de semana.